Proyecto Lebu. El corazón material de este proyecto ha sido la elaboración de una gran maqueta de la cárcel flotante de la Marina de Valparaíso, el barco Lebu, durante la dictadura cívico-militar. El autor es el artista popular Mario Puelche Zamora. Este barco fue una prisión política y un sitio de tortura. Se trata de un aporte a la historia de Valparaíso y contiene un testimonio colectivo de una gran transgresión a los derechos humanos y políticos y civiles de la ciudadanía. La exposición final de la maqueta junto a los materiales audiovisuales y la entrega del libro se realizará por los meses de noviembre o diciembre de este año. Esta iniciativa ha movilizado a muchas personas que sufrieron prisión en este lugar y han surgido otros aportes, arpilleras, canciones, diseños, afiches, que han enriquecido este proyecto. Hoy contamos con un puñado de testimonios que escucharemos a continuación. Presentamos en primer lugar a Valeria Varas, quien fuera estudiante universitaria durante la dictadura, en los primeros años del año 73, y que permaneció detenida en el Lebu. Posee una extensa vida académica y cultural en Costa Rica y ha participado en encuentros de expresos políticos en Valparaíso en varias oportunidades. Publicará un libro. Bueno, antes del golpe militar, mi familia se había ido de María Elena, en el norte de Chile, una oficina salitrera, a Quillota. Ahí mi madre había puesto un negocio y sobre todo era para estar cerca de sus hijas, que habíamos entrado a estudiar, y mi hermana mayor, bueno, en mi caso yo había entrado a estudiar y mi hermana mayor se había ido más al sur de Chile a trabajar. En ese momento yo entré a estudiar diseño industrial en la Universidad de Chile, donde teníamos nuestra sede en la calle Limache de Viña del Mar, pero también muchas de las clases las teníamos en la Escuela de Arquitectura en Valparaíso. Y después abrieron una sede en Playa Ancha, también aulas donde también teníamos clases. Ahí estábamos y yo pertenecía a la asociación de estudiantes de mi escuela. Era una escuela muy pequeñita, éramos muy pocas personas. La escuela estaba dividida en dos grupos, y el grupo de derecha se dedicó de manera muy fuerte, muy potente, a decir quiénes éramos de izquierda y quiénes no, hicieron listas, ¿verdad? Y las entregaron y empezaron a buscarnos. Del ejército coracero me pasaron a la Academia de Guerra, donde sufrí torturas y maltratos de todo tipo, y después de ahí al Lebu. En el Lebu estábamos muchas mujeres detenidas en la parte de los camarotes. En la parte de abajo estaban los hombres, y también era un lugar donde una estaba expuesta a cualquier cosa, y además era la antesala para llevarnos repetidamente a careos y a más torturas en la Academia de Guerra. ¿Qué me dejó esto? Bueno, innumerables secuelas, ¿verdad? De todo tipo. Por ejemplo, yo no recuerdo los nombres de las personas, me cuesta mucho recordarlos. Tengo que estar en una situación de mucha tranquilidad. Si usted me pregunta incluso así como muy rápido, así como, ¿cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llama su hermana? No, me quedo así como en blanco y no puedo decir, debido a la tortura, donde te pedían a uno nombres y la torturaban para que dijeran nombres, y yo simplemente me cerré y se me olvidaron todos los nombres. Otras secuelas que me han quedado es que, bueno, ellos a veces
se ponían como delantales blancos y se decían doctor, doctor, enfermera, enfermero, porque había también una mujer que torturaba muy despiadadamente en la Academia de Guerra. Entonces para mí significado cualquier tratamiento, cualquier cosa que he tenido que ir al hospital, incluso mis partos han sido una tortura, volver a la tortura y volver a enfrentarme a ese tipo de cosas. Me ha costado mucho y tengo, debido a la tortura, cuando estoy en situación de estrés, se me baja el sistema inmunológico tanto, tanto, tanto que llego a tener niveles de los enfermos de SIDA. Cuando a mí me dejaron fuera de la libertad, porque pasé por, después del LEU al Silva Palma, eh, bueno, tuve constantemente a los marinos, a la policía, a los carabineros, eh, acosándome, molestándome, un marinero pidiéndome dinero, me vigilaban, era una situación muy, muy difícil, o sea, yo no salí realmente yo seguía detenida, seguía en los centros de tortura porque me iba a visitar uno de los marinos que vivía en Quillota, que se llamaba David, y él pensaba que no había nada mejor que conocerme porque entonces me iba a contar todo lo que hacían su rutina de trabajo, según él, ¿verdad? De tortura, y entonces yo tenía que escuchar todos esos relatos y todas esas cosas, y vivía un calvario muy grande, y finalmente tuve que salir del país porque llegó una compañera a contarme de que las personas detenidas habían encontrado una manera de soportar la tortura que era, cuando le pedían nombre, decir los nombres de las personas que habían salido de Chile. Tenemos con nosotros a Igor Gojkovic Donoso, hijo de un expreso político detenido en el LEU, profesor de Historia y Geografía titulado en la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia en la Universidad de Santiago, doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Murcia, posee varios libros publicados, algunos en el extranjero y otros en Chile. Adelante, Igor. Mi nombre es Igor Gojkovic Donoso. Actualmente tengo 60 años. Para el golpe de Estado de septiembre de 1973 tenía 12 años. Vivía en una población de la zona norte de la ciudad de Villa Alemana. Y mi padre era Hernán Gojkovic Echavarría y mi madre Julia Donoso Brunet. Mi padre, Hernán Gojkovic, fue detenido ese mismo día, 11 de septiembre de 1973, en Villa Alemana, y fue trasladado al buque Maipo en primer lugar, posteriormente a la motonave Leu, y también estuvo recluido en el buque Escuela Esmeralda, en la Academia de Guerra Naval, y una vez que fue procesado por la Fiscalía Naval de Valparaíso, estuvo en prisión hasta noviembre de 1974, por disposición precisamente de la Fiscalía Naval en mérito a la Ley de Control de Armas y Explosivos. En esas circunstancias permaneció recluido en la cárcel pública de Valparaíso. Al momento de su detención, mi padre tenía 38 años, era funcionario del Servicio de Impuestos Internos, del cual fue exonerado, y era militante del Partido Socialista en el Comunal Valparaíso. Bueno, no era simple para quienes éramos niños en esa época entender y mucho menos reflexionar en torno a lo que significó el golpe de Estado. Fue una verdadera hecatombe en términos de lo que supuso la profunda transformación de nuestra vida cotidiana. Quienes eran nuestros amigos en nuestros entornos en muchas circunstancias se distanciaron, no nos miraban con sospecha, sino con hostilidad. Y eso evidentemente tiene o tuvo un efecto importante.
Uno entendía que se estaba produciendo una situación tremendamente compleja, pero a medida que recibíamos o recepcionábamos información, asumíamos o entendíamos a su vez también que lo que nos estaba ocurriendo a nosotros no era aislado ni era tampoco accidental. Tenía que ver con la conducta política, en definitiva, de mi padre. Era el costo, de una u otra manera, que conllevaba el haber asumido un compromiso de cambio, de transformación política. La casa fue allanada en múltiples ocasiones. El dueño de la residencia nos pidió que la entregáramos, entre otras cosas porque mi padre, al quedar exonerado, de una otra manera nos dejó a todos sin recursos de subsistencia. Y eso en consecuencia nos obligó a fines de ese año a repartirnos, digamos, en diferentes lugares de acogida. Mi madre permaneció en la zona a efectos de estar relativamente más cerca de la cárcel de Valparaíso, que era donde mi papá estaba recluido. A mi hermana mayor y a mí nos correspondió irnos a Santiago, donde continuamos nuestra enseñanza secundaria, y mi hermana menor tuvo que partir con mi abuela materna a la localidad de Illapel, en lo que hoy día es la región de Coquimbo. De manera que la desestructuración en ese sentido fue profunda y el impacto fue muy duro. Las imágenes, por lo demás, que nos llegaban a través de la radio o de la televisión, mostraban que quienes habíamos sido parte del entorno político partidario de la Unidad Popular estábamos evidentemente expuestos a todo tipo de represalias, digamos. Y mirado desde esa perspectiva, resultaba particularmente inseguro el comentar, el decir o el señalar la circunstancia por la que se estaba viviendo. Tampoco es fácil, evidentemente, rehacer las vías, en el sentido de que una parte importante del proyecto de vía estaba asociado a lo que era la experiencia de transformación de la Unidad Popular. Todos, de una u otra manera, nos sentíamos partícipes de esa experiencia, independiente de que algunos fueran mayores y otros menores. Por lo tanto, la prisión política, la exoneración del servicio de impuestos internos supuso un terremoto, digamos, dentro de nuestra vida familiar. Y una vez que mi padre salió de prisión y se le dieron ciertas condiciones para rehacer su vida profesional, lo tuvo que hacer en Los Vilos, donde se instaló como contador, que era básicamente el oficio que él había venido desempeñando a lo largo de lo que había sido su trayectoria laboral en impuestos internos. De manera que ya a partir de 1975 hay una suerte de reorganización de la vida familiar. Mi hermana menor y posteriormente yo nos reencontramos con nuestro padre y nuestra madre en Los Vilos. Mi hermana menor el 75, yo a partir del 77, pero mi hermana mayor ya nunca volvió, digamos, a la casa. Terminó su enseñanza secundaria en Santiago, continuó estudios de educación superior en la Universidad Técnica del Estado, luego se casó, de manera tal que ella no regresó, digamos, en definitiva, a vivir con nosotros. Su vida se autonomizó a partir de la experiencia del golpe de Estado de 1973. Y si bien yo entre el 77 y el 79 tuve la oportunidad de volver a reunirme con mi familia, y a partir de 1980 también partí, digamos, en este caso a estudiar a la Universidad Católica del Paraíso, y en consecuencia también me desvinculé de mi entorno familiar de manera más permanente, digamos. De manera tal que, en cierta forma, lo que ocurre es que una parte importante de nuestra vida adolescente se vio precisamente truncada en términos de experiencia familiar, y eso ya no es posible de recomponerlo o restablecerlo. Otras trayectorias y otros itinerarios son los que se abren a partir de ese momento.
Pero todos ellos, sin lugar a dudas, fueron enriqueciendo nuestra experiencia por una parte, y nos fueron transformando en sujetos conscientes, no solo de lo que vivíamos como familia, sino que evidentemente de lo que le estaba pasando a una parte importante de la sociedad chilena en ese minuto. Bueno, todos recordamos nuestras trayectorias de vida de manera diferente, y además a medida que va pasando el tiempo vamos valorando o de cierta forma reafirmando ciertas cuestiones más que otras, y eso tiene que ver con una cuestión que es absolutamente natural y que es el hecho de que la memoria es selectiva, digamos, es fragmentaria, es decir, no recordamos todo, pero además es selectiva, vamos seleccionando de nuestra trayectoria, de nuestro pasado, aquellos recuerdos que consideramos más relevantes o más importantes. Y sin lugar a dudas, en una etapa inicial, probablemente los primeros años de la dictadura, los años más álgidos de la represión, para nuestra vida familiar, el recuerdo es más bien doloroso, digamos, o desgarrador, no es menos efectivo que a medida que va pasando el tiempo, aquellos aspectos que, o al menos así me ocurrió a mí, digamos, que más valoraba, tenían que ver con ciertas cuestiones más épicas o más potentes desde el punto de vista de la afirmación o la reafirmación de nuestra condición de gente de izquierda o de gente militante. Me recuerdo que en una ocasión, en el año 1974, si mal no recuerdo, en el mes de junio, mi papá fue acusado de protagonizar o de formar parte de un motín al interior de la cárcel pública de Valparaíso, y si bien ese motín nunca existió, el que mi padre apareciera sindicado como líder o cabecilla de ese motín me hacía sentir lleno de orgullo, digamos, a propósito de que era una expresión o una manifestación de resistencia o de rebeldía en el corazón mismo, digamos, en este caso del sistema represivo del enemigo. Y luego, cuando ya tuve ocasión de reencontrarme con mi papá, con mi mamá en Los Vilos, a partir de 1977, yo regresé en ese sentido al seno de mi familia ese año, en 1977, y terminé mi enseñanza media en Los Vilos. Mi casa operaba como una suerte de buzón para militantes del Partido Socialista, del Partido Comunista e incluso del MIR, que pasaban en dirección al norte y nos dejaban en nuestra casa Unidad de Lucha, El Rebelde, El Siglo, es decir, la prensa clandestina. Y ahí yo valoré muchísimo la conducta resistente tanto de mi papá como de mi mamá, digamos, en términos de que acogían a gente que era buscada y perseguida, y además hacían circular la prensa de la resistencia en un contexto, en un momento que era particularmente difícil. La conducta de ellos para mí era ejemplar, y fue un estímulo que, en ese sentido, sin ser inducido, es decir, sin que me lo dijeran directamente, pero fue un estímulo para que al momento en que yo me fui a Los Vilos y llegué en este caso a Valparaíso, comenzar inmediatamente a militar, digamos, porque consideraba que ese era el lugar que en definitiva me correspondía, porque era parte, en ese sentido, de un ejemplo que yo valoraba profundamente y del cual quería ser parte. Bueno, para concluir, solo señalar que mi padre falleció en Los Vilos el año 2010, pero yo siempre he tenido la absoluta convicción de que, más allá de lo doloroso que fue la experiencia del 11 de septiembre de 1973 para él, para su compañera, mi mamá y toda nuestra familia, mi papá primero fue un tipo capaz de rehacer su vida, no solo materialmente, no solo profesionalmente, sino que en términos emocionales y personales. Y fue un tipo muy feliz. Él disfrutó profundamente la vida,
Era un tipo muy, muy alegre, le gustaba compartir muchísimo con sus amigos, con su familia. Y me dejó no solo el legado de la conducta épica a propósito de la resistencia a la dictadura, me dejó no solamente el legado de un profundo amor o afecto por su mujer y por sus hijos, un tipo muy querendón, le gustaba, pese a que era enorme, era gigantesco, así lo veía yo, por lo menos cuando era niño, digamos. Le gustaba mucho jugar, lo recordaba hace un tiempo atrás, tanto antes del golpe de Estado como mientras estuvo en prisión en la cárcel pública de Valparaíso. Jugábamos a los Titanes del Ring, que era un programa de televisión que nos apasionaba, que nos gustaba mucho, y por lo tanto combatíamos, nos hacíamos llaves. En ese sentido yo lo disfruté muchísimo, y lo disfruté muchísimo porque además, reitero, era un tipo muy alegre, un tipo al que le gustaba vivir y disfrutar la vida. Por lo tanto, ya mirado en retrospectiva, si transcurrido más de 10 años desde que falleció, quedo con la sensación de que su capacidad de resistir no solamente se expresó en su consistencia, coherencia política, a propósito que no renunció a la lucha contra la dictadura y no renunció nunca a la lucha por el socialismo, sino que además intentó de una u otra manera, con todas las limitaciones que tenemos en la vida, de entregarnos un legado, de entregarnos un ejemplo, de entregarnos una oportunidad a partir de la cual nosotros construir y reconstruir nuestros propios proyectos. Por lo tanto, siempre quedé con la convicción de que nunca lo lograron derrotar. Hola, soy Álvaro Vidal Pérez, compositor y texto de la música al buque cárcel flotante Leu. Esto va en homenaje a aquellos compañeros que pasaron por ese barco. Puerto de Valparaíso, el año 73. Recala el monstruo Leu, en sus bodegas y cubiertas se crea el tempestuoso dolor de quienes luchaban por un ideal, por una autodeterminación. La fiera marina te cala tu cuerpo, lo humano fraterniza con los tuyos. Termina por unir. Entiende la presteza de la veniencia. Pido respeto a la memoria. Busco lugar en la historia, sin ultimar mi exigencia, relatando mi experiencia. Pido respeto a la memoria, busco lugar en la historia, ultimar mi existencia,
Está con nosotros Félix Laborde, ex profesor de la Universidad Santa María en Valparaíso. Actualmente vive en Francia. Escuchemos su testimonio. Hola, me llamo Félix Laborde. Y la cuestión es qué es lo que hacía yo antes del golpe. Mira, antes del golpe yo era profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. Y me había recibido hace 1 año y medio como ingeniero metalúrgico. Y así daba clases. Bueno, ese era mi trabajo. Y al mismo tiempo era profesor en la Escuela de Oficiales de la Marina, en la Escuela de Ingeniería Naval, en Salinas. También curso de metalurgia física. Este asunto de tratamientos térmicos, de los cañones. Bueno, todos mis alumnos eran más viejos que yo. Eran todos oficiales. Y bueno, ahí yo estaba y los escuchaba, todos sus preparativos del golpe. ¿Cuántos vamos a tener que matar por cada uno que va a morir? ¿Cuándo vamos a dar el golpe? Pues cosas así. Y mira, el problema es que en marzo del 73, meses antes del golpe, hubo elecciones de diputados y de senadores. Y hay un cabro de la Jota, del regional, se le ocurrió la buena idea de que yo apareciera en El Siglo como profesor de metalurgia física, apoyando a tal y tal candidato comunista. Error, no había que hacerlo porque yo estaba en la clandestinidad, no debía que saberse, puesto que tenía mis orejas plantadas entre los oficiales. Bueno, el martes que siguió este asunto, me pararon metralletas así. Tú nos has traicionado. Bueno, y ahí supe que cuando iba a llegar el golpe no lo iba a pasar de nada bien. Cuando empezó el golpe yo partí de mi casa a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana vinieron a destrozar todo. Yo estaba en una lista por este asunto de Salinas. Logré estar en libertad 4 días, nada más. Y me tomaron preso. Ahora los que me tomaron preso es Coracero, el regimiento Coraceros, en Viña del Mar. Me tomaron preso no porque estuviese en lista, sino que tratando de hacer contactos, me estacioné con una citroneta en un lugar. Los vecinos dijeron, no es de acá. Ya, Coraceros me tomó preso un día entero, patadas, culatazos, no hubo electricidad, pero una recepción tremenda. Y como estaba en lista ya, finalmente, después de un día de maltratos, partí a Salinas. De nuevo, todo empieza de nuevo. Ahí mucha electricidad en las encías, en los testículos, en el ano, por todas partes, y golpes y golpes. Mira, yo no quiero entrar en los detalles de estos golpes porque los expliqué y los puse, para los que quieren detalles en relación a eso, en un sitio web, que lo encuentras fácil poniendo Félix Laborde, francés en inglés, ¿no? French Antifa, anti-Pinochet. Con eso tú llegas al sitio. Y ahí están todos los detalles. Detalles de torturas en Salinas, torturas en la Intendencia, torturas en la Academia de Guerra, 1 vez, 2 veces, 3 veces, torturas en el Leu y todo el pasaje del Leu, ¿no? Bueno, entonces eso es así como me detuvieron y no la pasé tan bien pues en este crucero del Leu. La primera consecuencia es que durante años y años tuve una úlcera tremenda y también, claro, pesadilla, todas las noches que vuelve y vuelve y vuelve, te despiertas gritando. Pero eso es el lado ya casi más físico, ¿no? Yo creo que el lado peor es el lado psicológico. El lado psicológico y esto de la denegación, vale decir que, ¿cómo explicarte? Es como si tú hubieses tenido un accidente de la ruta. Realmente, un camión te pasó por arriba, te quebró.
Y tú vas a contarle esto a la gente, oye, mira, tuve un accidente y me pasó esto. La gente no quiere escucharte, pues. No, le molesta esta historia. Entonces no la escucha. Y esto te vuelve loco. Durante años y años, ese fue el primer problema para mí. La gente no te escucha. Mismo tu familia, tus padres, tu madre, nada, de negación. La familia mía, mi mujer, mis hijos, de negación, no les interesa. La única que me ha escuchado es mi compañera actual, desde hace 30 años que vivimos juntos, Luisa. Ella ha sido mi sola oreja hoy. Y esto de la denegación, la gente cree que es un estado de ánimo, no. Si tú lees la literatura interna de los fascistas, estos utilizan la denegación como una arma en su lucha que no tiene nombre, ¿no? Entonces, esto de la denegación para mí ha sido lo peor. Eso es lo que yo quería decirte. Tenemos que luchar al día de hoy contra la denegación que nos mata el espíritu. Chao. Dejaremos ahora que Ricardo Aravena nos comente sus aportes desde el inicio de este proyecto. Ricardo. Mi nombre es Ricardo Aravena Serpa, soy expreso político de la dictadura militar de Pinochet del año 73, menor de edad, 17 años, a la fecha de mi detención. Ya, fui detenido cuando me tuve que presentarme en la Academia de Guerra por que habían detenido a mi hermano el día anterior, mi hermano mayor, y allanaron nuestra casa y quedó con una orden de presentarme a la Academia de Guerra. Al llegar allá, me encapuchan una vez traspasada la puerta de entrada, ¿ya? Y empiezan todos los apremios ilegítimos, torturas, golpes, corrientes, preguntando por compañeros de mi colegio, mi escuela industrial de Valparaíso. ¿Ya? Ahí estuve un periodo de 3-4 días, donde después fui trasladado al barco Levo que estaba en el molo de Abrigo. De ahí fueron 18 días de torturas, no dentro del mismo barco, sino que me sacaban a interrogación, en las noches me llevaban a Sipapalma, Academia de Guerra, donde me preguntaban por compañeros, que había aparecido uno, que me había nombrado y que yo estaba involucrado en actos de terrorismo, ¿ya? Atentados y propaganda antidictadura. Después de ahí fui trasladado al campamento prisionero en Coyhuay, ¿ya? Donde también estábamos solos, también había una especie de tortura, castigos si le caías mal a un oficial, si reclamabas por algo, por la comida, todo era castigo, te metían adentro de las letrinas donde hacíamos nuestras necesidades. Después de pasar toda la noche ahí, te tiraban a tu cabaña, que eran mediaguas, unidas una con otra en forma de U. ¿Ya? Al tiempo posteriormente fui trasladado al cuartel Sipapalma, porque ya estaban cerrando ese campo prisionero. Y en el Sipapalma una semana, también con interrogatorios, y posteriormente llegué acá a este lugar, la cárcel de Valparaíso, donde después de un recorrido de casi 5 meses en campos de concentraciones y tortura, pude reencontrarme con mi familia, ¿ya? La cual no tenía idea de cómo estaban y ver el sufrimiento de mi madre, mis hermanos, nos quebramos en un llanto, ¿ya? Después de tanto tiempo, y ellos al saber que realmente todavía estaba vivo y era sobreviviente de esta maldita dictadura. Finales de junio, ya salí en libertad bajo fianza, ¿ya? Con una prohibición de salir de la región, de acá de Valparaíso, con una firma semanal, con un proceso que duró casi 5 años después de mi salida, en la cual
al no encontrarme nada para condenarme, solamente el hecho de pensar distinto a ellos, salir sobreseído de la causa. Al regresar a la vida en libertad, entre comillas, porque siempre nos sentíamos perseguidos, no podía saludar a un amigo en la calle porque ese amigo al día siguiente o los 2 días después iba a estar detenido porque se había encontrado conmigo y podía ser también un activista político en contra de la dictadura. Entonces tenía que relacionarme solamente con mi familia, ¿ya? No podía salir solo, ¿ya? Porque también tenía miedo de que pudiera desaparecer en el camino, en un trayecto que a lo mejor yo me iba a dar una vuelta acá a la Plaza Victoria en Valparaíso, me iba al cine y a lo mejor no regresaba a la casa. No pude retomar los estudios para poder terminar la enseñanza media, la secundaria en ese tiempo, porque quedé vetado en todos los colegios a nivel nacional, me imagino, por lo menos regional no podía seguir estudiando, ¿ya? Lo que me obligó a entrar al campo laboral, en el sector marítimo portuario, en lo cual el año 81 hicimos un paro nacional de 30 días porque salió el plan laboral del señor Cast, Miguel, en el cual nos quitaron tarifado y todas las conquistas laborales que había ganado el gremio durante 50 años, lo que provocó que nos formamos un sindicato nuevo, un paralelo al sindicato madre, digamos, de estibadores, y seguimos nuestra pelea por nuevas conquistas laborales, lo que me pasó la cuenta porque cada vez que iba a trabajar a un buque determinado, pasaba la patrulla de la Gobernación Marítima, me identificaba, me quitaba el documento de identidad y tenía que retirarlo después del turno a la gobernación, donde ellos me tenían 3, 4, 5 horas interrogándome por posibles atentados que se pudiera estar preparando en contra del gobierno. ¿Ya? Debido a ese hecho, antes de terminar mi periodo de dirigente sindical, me autoexilié, me fui a Argentina por temor a que pudiera pasarme algo a mí o a mi familia, que ya haya formado familia. Tuve que autoexiliarme en Mendoza, estuve 7 años y volví por ahí por los años 90, fines 90, principios 91, acá a mi país. Y de ahí he seguido trabajando y ahora hace 5 o 6 años me reagrupé con mis compañeros expresos políticos en el colectivo Presos Políticos de Valparaíso, y en el cual ahora un compañero de ellos me ofreció trabajar en el proyecto LEU, recuperar la memoria de ese maldito buque donde estuvimos prisioneros con tortura, privados de libertad, y del cual no hay registro acá en Chile de ese buque, solamente una pura pincelada. Entonces estamos trabajando en una maqueta, recreando la maqueta del buque LEU con figuras que nos representan a nosotros que fuimos presos ahí en sus bodegas, camarotes, y el cual ya prontamente vamos a dar a conocer ya públicamente el tema y una exposición de este buque con pendones, aspilleras, testimonios de compañeros que estuvimos ahí, familiares de expresos políticos, que ellos cuentan su experiencia desde la perspectiva de ser hijos de sobrevivientes de la dictadura. Con nosotros también se encuentra don Hans Uli Simon, hijo de un ex preso político del LEU, a quien llamaban el gringo Werther. Actualmente vive en Alemania y es autor del tema musical Los Machucados del LEU. Adelante, Hans. Somos de una familia, vivíamos en Playa Ancha, en Valparaíso. Un día temprano, estábamos todos durmiendo, soy despertado, él estaba en la cama y siento un golpe fuerte en el pecho. Abro los ojos y eran uniformados con las caras
pintadas de negro y me hacen levantar, bajo al living, donde ya estaba mi padre y mis hermanos, todos formados en línea, y preguntan por el otro hermano y nuestra madre. Somos 7, habíamos 6 ahí. No sé cómo, pero a mí se me salió prácticamente decirles, nuestra madre fue a comprar pan, todas las panaderías cerradas, había una sola que estaba abierta y vendía pan, había que hacer una fila enorme, y yo les digo que está con el hermano mayor, fueron a comprar pan. Yo soy el hermano mayor. Y hicieron vestirse a mi padre y se lo llevaron. Pasó harto tiempo y no sabíamos dónde estaba. Comenzó la búsqueda y la inseguridad. El quiebre total. Un día aparece un compañero y nos cuenta que nuestro padre está en muy malas condiciones por las torturas recibidas en un barco prisión, el Lebu, que está atracado al Molo en Valparaíso. Busqué por muchos lugares ayuda y nadie quiso ayudar. Muchos tenían miedo. Hasta que por fin me acordé de la existencia del pastor alemán de marineros, del Deutsche Seemannsheim, Martin Posselt. Él venía siempre a visitarnos cuando en invierno el puerto de Valparaíso se cierra a las embarcaciones menores y él iba en busca de marineros alemanes que estaban entonces en algún barco y lo ayudamos, íbamos a buscar entonces a la gente y ellos tenían entonces, él con mi padre, una relación estrecha. Fue él quien al final definitivamente nos ayudó, habló con el delante mío, llamó por teléfono a Santiago y habló con el obispo de la iglesia luterana, el obispo Frenz, y que a su vez, a los años después, supe que él había hablado con Willy Brandt, el canciller alemán, y al par de días entonces llegó la orden del gobierno alemán de liberar entonces a los ciudadanos alemanes que estaban presos. En Valparaíso estaba mi padre en el barco prisión Lebu y en el barco al lado del Lebu, el Maipo, había un sacerdote, un cura obrero, Willy Köllings, que también estaba preso. Es aventuresco todo como nosotros logramos llegar a Santiago. Entramos al final a una hora exacta, al minuto exacto, a la residencia del embajador alemán, hasta que llegamos entonces en diciembre del 73 a Alemania, acá a la ciudad de Bremen, donde aún vivo. Hubo un quiebre total en la familia, lógicamente. Rehacer la vida diaria, se transformó todo. Esperamos, al par de meses llegó mi madre con el resto de los 5 hermanos. Primero se vino mi padre conmigo, y yo soy el mayor, y Cali el segundo. Y a los meses llegó mi madre a Alemania. Y acá rehacer la vida. Yo estudiaba en la universidad allá, pedagogía en deportes, y mis hermanos estaban en el colegio. Costó la integración. Algunos de mis hermanos en el fondo no lograron integrarse acá, a pesar de que tuvimos todas las oportunidades de hacerlo, porque la ayuda, la solidaridad fue inmensa.
tener otra nueva experiencia acá, rehacer la vida, formar familia, estudiar, seguir estudiando una profesión. Ahora voy ya para los 70. Al final terminé siendo profesor secundario en Alemania, pero seguí siendo, como en Valparaíso, seguí siendo músico y hasta el día de hoy sigo haciendo música. Y bueno, para el golpe yo tenía 21 años, no era un niño. Lo que significó seguir preocupándome un poco de mi familia. Mi padre estaba en muy malas condiciones, no podía muchas cosas decidir, teníamos que decidirlas por él y para él. Así pasó el tiempo. Después de muchos años comienza un poco una nueva etapa de ver forma de regresar, de volver. Mi madre nunca se integró, no pudo, no quiso. Y entonces, con ayuda, mi madre vuelve a Chile, vuelve a Valparaíso. Un par de hermanos comenzaron también de a poco a regresar. Finalmente, nuestro padre también regresa de Alemania a su querido Valparaíso y muere hace ahora un par de años, a los 88 años, en Quilpué. Decir, por último, que la llegada a Alemania, esto todo nuevo que yo decía, hasta el nombre prácticamente me cambiaron, porque yo tengo nombre alemán como todos mis hermanos, Hans Ulrich, pero ¿cómo le vamos a decir a un chileno de Valparaíso Hans Ulrich? Hans, muy alemán, como que para muchos alemanes no pegaba. Y Ulrich también es muy alemán, pero el diminutivo de Ulrich es Uli. Y como que Uli suena más latino. Y de un día para otro ya no era el Hans o el Hans, sino el Uli. Y de ahí para adelante, hasta mis amigos, mis viejos amigos y compañeros, me comenzaron a llamar Uli Simón. Finalmente, está con nosotros Gilberto Hernández, responsable de la investigación, montaje y edición del libro Lebu. También fue prisionero político en este barco. Vive en Inglaterra. Adelante, Gilberto. Mi nombre es Gilberto Hernández Vera y soy uno de los miles expresos políticos que pasaron por ese barco prisión llamado Lebu. Hasta septiembre del 73, cuando yo tenía 27 años, yo trabajaba como reportero para el periódico La Unión de Valparaíso, y donde trabajé por más de un año haciendo la práctica profesional, después de haber estudiado 4 años en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile de Playa Ancha. Durante ese tiempo tuve una actividad bastante excepcional por los acontecimientos políticos que estaban ocurriendo en esa fecha, en esa época. Y conocí de cerca los eventos que llevaron al golpe de Estado. Al mismo tiempo yo trabajaba activamente y militaba activamente con el Partido Socialista de Chile, en la cual nosotros teníamos un núcleo dentro del periódico. Quizás por estas razones fueron las que me llevaron a tener esta experiencia
tan terribles que ocurrieron después de septiembre del 73. El 11 de septiembre, cuando ocurrió el golpe, llegué a trabajar al periódico, pero desgraciadamente fuimos obligados a desistir y volvernos a nuestra casa cuando un oficial de la Marina y ex profesor de la Escuela de Periodismo llegó vestido de marino junto a otros en un jeep y nos obligaron a devolvernos a la casa, y con la advertencia de que no hiciéramos tuviéramos ninguna intención de sacar el periódico. Desgraciadamente eso no ocurrió para aquellos que trabajaban en el Mercurio de Valparaíso. Después supe, por informaciones que me enteré después, de que los marinos habían allanado el local del Partido Socialista en Valparaíso y en el cual mi nombre figuraba. Por lo tanto, me enteré de que me andaban buscando y que tenía que presentarme. Pasaron varios días en la cual tuve que esconderme, salir, no volver a la casa. El día 9 de octubre, como a las 2 o 3 de la mañana, después de haber permanecido por casi un mes escondido en diferentes lugares, decidí volver a casa, ya que se ponía en peligro a todo el resto de las personas con las cuales había estado compartiendo y que me habían dado su apoyo. Y a eso de las 2 de la mañana llegan un grupo de infantes de marina en jeeps y camionetas. Me llevaron preso en una camioneta encapuchado al cuartel Silva Palma, de donde sufrí el tratamiento típico que todos los prisioneros sufrían al llegar a ese lugar: torturas, golpes y entrevistas para saber la historia de lo que había hecho en esos días, donde te acusaban de haber estado disparando en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Del Silva Palma me llevaron al Lebu, donde pasé más de 2 semanas y donde conocí la historia trágica de varios compañeros, como el compañero Sanguinetti de la aduana, el cura Goodward del Cerro Los Placeres, donde yo vivía, que cayó preso en la Esmeralda, y estuve preso por más de 2 años, durante el cual me llevaron desde la cárcel a Antofagasta para hacer un viaje a Chacabuco, pero antes había pasado también por el campamento Riesco en Coyihuay, y luego retorné a la cárcel después de un año y medio. A los 2 años logré cambiar mi sentencia de 5 años por exilio, donde hoy resido en Inglaterra hace más de 40 años. La experiencia de haber pasado por ese barco prisión Lebu fue realmente dramática, para decirlo menos, sobre todo por encontrarnos en la situación inimaginable de estar encerrados en la bodega de un barco mercante junto a compañeros que jamás había imaginado encontrarme con ellos en esa situación. Las condiciones todos sabemos que eran totalmente inhabitables, en la cual estábamos a pan y agua, o por otros con agua, y en la cual era totalmente increíble cuando nos sacaban a bordo
en la popa del barco para bañarnos a punta de agua con una manguera. Y lo más increíble era estar ahí mirando los cerros de Valparaíso, especialmente el cerro de Placeres donde yo vivía, sabiendo que nuestras familias no tenían idea de dónde estábamos. Fue una experiencia de doble sentido porque la solidaridad que allí se generó fue increíble, donde todos nosotros tratamos de salir adelante a pesar del clima de tortura, de violencia y de castigo humano que esos militares y marinos ejercían sobre nosotros. Todo eso ha quedado en mi mente por mucho tiempo y hay muchos compañeros que realmente no soportaron el castigo que tuvieron y algunos se suicidaron, otros murieron a golpes, como el cura Woodward de Placeres, como otro compañero Sanguinetti, compañeros que salían del Lebu torturados y que desaparecían después. Esa fue una experiencia que realmente nos impactó a todos y esa es la razón detrás de este estudio que hemos estado haciendo, este proyecto del Lebu, para contar las historias, que son muchas, donde compañeros y compañeras sufrieron el ignominio y el castigo sin razón de otros seres humanos. Quiero agradecer a las organizaciones que nos han apoyado en este proyecto Lebu para poder dar a conocer, después de tantos años, más de 45 años, las historias que acontecieron en ese barco. Creo que es importante que se haga memoria, que quede en la memoria de los chilenos en la historia de Chile, que se conozca las torturas, la violencia que se desató en ese barco, ya que jamás se tomaron, se dio a conocer que ese barco existía como prisión. El único antecedente que existe es una foto que fue tomada cuando llegó la Cruz Roja, pero ese es el único antecedente que se conoce. Por eso es valioso tener este testimonio y muy pronto estaremos en posición de sacar el libro que relata todas las historias de estos compañeros y compañeras que pasaron por este barco. Avisaremos con tiempo la impresión y el lanzamiento de este libro para que todo el mundo se entere, para que todos los chilenos sepan lo que allí realmente ocurrió. Muchas gracias. Esta actividad ha sido presentada con el auspicio de Ceremi y el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, y con el auspicio del Parque Cultural de Valparaíso. Agradecemos finalmente la participación del FER, Fotógrafos en Resistencia, en este proyecto. Gracias.